¿Qué espera? ¿Qué esperamos nosotros? ¿La venida del Señor? ¿El rapto? ¿Hay alguna diferencia? ¿Es lo mismo? Esto es algo que quisiera que todos nos preguntáramos, ¿no? ¿Qué esperamos? Ya que este es un tema que puede generar controversia, pero que a la luz de las Sagradas Escrituras hemos de analizar qué es lo que debemos esperar. Ya sea que debamos esperar el rapto o sea que debamos esperar la venida del Señor. Eso lo vamos a ir viendo a través de las Sagradas Escrituras. Creo que un principio muy bueno que nos ha hecho el hermano Emerson es saber dónde nace esta ideología. Pero quisiera yo que viéramos un poco acerca de la definición de la palabra rapto, ¿verdad? Según la Real Academia, rapto significa secuestrar, retener a alguien en contra de su voluntad, por lo general con el fin de conseguir un rescate. También rapto se puede definir como sacar a una mujer violentamente. Se va un poco el internet, hermano. Se va un poco el internet. Sí, Se le va un poco la voz. ahora está mejor. A A ver, sí, rapto, ¿me escucha? Leyendo las definiciones. Sí, va mejor así. A ver, se nos va. a ver. A ver. Sí, Es a lo ver. que tienen los directos. Esto pasa siempre. A ver, vamos a ver cómo estamos aquí. ¿Si se escucha o se oye Perfecto, con ahora mucho sí, salto? hermano. Ahora sí. Vale. Entonces estábamos diciendo acerca de lo que es pues el rapto, ¿no? Las definiciones en sí de la palabra. Que según la Real Academia, pues rapto es secuestrar. Es retener a alguien, lo que es secuestro, es retener a alguien en contra de su voluntad. Por lo general esto es con el fin de conseguir un rescate, ¿verdad? Lo que comúnmente conocemos como los secuestros. Nos ponen una segunda definición que es sacar a una mujer, y esto es muy importante, todos estos detalles, entenderlos, violentamente o con engaño de la casa y potestad de sus padres y parientes. Es decir, esto es importante comprender sus definiciones para lograr entender lo que nos están queriendo decir con esta doctrina. Yo pienso, y en la última parte lo defino como rapto igual a secuestro. Yo creo que esa definición sería suficiente, ¿no? Como para lograr entender de que la palabra rapto para referirse a la venida del Señor Jesucristo está mal empleada, porque en su definición encontramos que es secuestrar, retener a alguien en contra de su voluntad. Aquí hay varios problemas puntuales que podríamos señalar. Primero, preguntamos, ¿quién quisiera ser secuestrado? ¿Verdad que nadie en su sano juicio está pensando o está diciendo, ojalá me secuestraran a mí? No. Eso es algo que todo ser humano por naturaleza no quiere. Y si hubiese alguien que quisiera ser secuestrado, porque pues habiendo tantas personas, pues hay infinidad de pensamientos y deseos, podría alguien decir, no, pues a mí sí me gustaría que me secuestraran. Entonces en ese momento, al ser voluntario, deja de ser un secuestro. ¿Sí? Porque acordémonos que el secuestro es en contra de la voluntad. Pero en el momento en que la persona llega a decir, bueno, pues sí, yo sí quiero, entonces ya deja de convertirse en un secuestro. Entonces, si lo pasamos al pensamiento
de que nosotros esperamos el rapto, quiere decir en el primer plano que vamos a ser retenidos en contra de nuestra voluntad. Es decir, que el Señor va a venir y nos va a secuestrar en contra de nuestra voluntad, que va a ser con engaños, con mentira, con violencia, nos va a causar algún daño. Y esto es lo que más adelante en los siguientes puntos vamos a ver lo que infunde el rapto. Partamos del hecho de que nada que es a la fuerza, pues es bueno. Nada que se hace a la fuerza es agradable. Si nos obligan, pues hay temor, hay miedos, hay incertidumbres, hay violencia, puede haber muchas cosas. Entonces, cuando la persona habla del rapto, de la palabra para rapto, para emplearla a la venida del Señor, se está empleando mal. Ahora bien, si los que esperan el rapto dicen, no, pero es que nosotros sí queremos ir con el Señor Jesucristo, es decir, no, pues yo sí quiero ser raptado por Cristo, es algo que yo anhelo, que yo deseo, pues otra vez la palabra está mal empleada, porque al ser voluntario, como les decía hace unos momentos, al ser voluntario, deja de ser un rapto, ¿verdad? Y entonces la palabra correcta que se debería de emplear es la venida del Señor Jesucristo. Otro punto muy importante de señalar en este apartado es que la palabra rapto no aparece en la Biblia, no está. Entonces, partamos de ahí que eso nos debe dar pie para saber que no lleva una relación con lo que enseñaron ni el Señor Jesucristo ni los apóstoles. Porque los hombres de Dios nos enseñan que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces, tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles hablaron acerca de la venida del Maestro, no del rapto. Entonces, al querer cambiar, a lo mejor con propósito de querer adornar o de querer pues embellecer algo que no necesita adornarse ni necesita embellecerse. O en este caso, pues lejos de embellecer, pues la palabra en sí infunde temor, infunde miedo. Pero, ¿dónde se basa? ¿Dónde surge esta idea? ¿En qué textos bíblicos se pueden basar ellos para decir, nosotros creemos en el rapto? Aunque ya decimos, como a veces se puede explicar de el dogma, por ejemplo, que no es una palabra que aparezca tampoco en las Sagradas Escrituras, pero siempre buscan una forma de querer acomodar las cosas a su idea, a su pensamiento. Entonces, quiero dar dos versículos que nos ayudarán a entender de dónde nace la idea de que seremos raptados. Y fíjate que en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y aquí recalco esta palabra como ladrón, ¿verdad? Porque es ahí a donde se genera principalmente la confusión. Luego nos dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bueno, pero la parte que nos ocupa dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Mateo 24, 42 y 43 decía el maestro, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y luego hace una comparativa el maestro y dice, miren, sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, el mismo ladrón que dice Pedro, ¿no? Que vendrá en la noche, velaría, dice, y no dejaría minar su casa.
A partir de aquí, entonces, dicen las creencias del rapto, de que seremos raptados, dice, pues mire, el Señor va a venir, nos va a recoger como ladrón. Entonces, yo parto de la siguiente idea y les digo, bueno, pues ustedes tienen un Cristo ladrón, ¿verdad? Porque así le están llamando al Señor Jesucristo. Porque a partir de esos dos textos ellos toman esa idea que habrá un rapto. Pero hay incongruencias. ¿Realmente Cristo es un ladrón? No, no, eso no cabe pensar que Cristo puede ser un ladrón, porque vayámonos al pensamiento, ¿qué hace un ladrón? O sea, el ladrón toma lo que no es suyo, ya sea poco, sea mucho, evitando entrar en detalles, pero hurta o toma aquello que no le pertenece y se vuelve un ladrón. Ahora, ¿Cristo por quién va a venir? Por su iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿de quién es la iglesia? Evidentemente la iglesia, allá el Señor Jesucristo dijo, y sobre esta roca edificaré, dice él, mi iglesia. Es decir, si la iglesia es de Cristo, ¿cómo Cristo ha de robarse lo mismo que es de él? Eso es imposible. Cristo no se puede robar lo que es de él. Entonces, al llamar a Cristo ladrón, es totalmente erróneo. No podemos llamar nosotros ladrón al Señor Jesucristo, al dueño de la iglesia. Porque, ¿qué representa entonces un ladrón? Un ladrón, evidentemente, a veces vamos por la calle, ¿verdad? Y vemos a una persona que no sabemos si es ladrón, pero se mira sospechoso. Y aunque a lo mejor nos equivocamos, pero al creer que puede ser un ladrón, aquello nos genera desconfianza. Muchas veces cambiamos de acera o cambiamos el camino que seguimos, porque eso es lo que genera un ladrón, temor. Ya no se diga si realmente llega y nos roba. Ahora, ¿qué representa Cristo? ¿Cristo infunde temor? No, al contrario. Cristo infunde paz, tranquilidad, ¿sí? Eso es lo que infunde Cristo. Entonces, ellos se equivocan al creer que Cristo es un ladrón. Pero ahondando más, el apóstol Pedro no llamó ladrón a Cristo en ningún momento. Lo que el apóstol Pedro dijo, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, dice como ladrón. No está diciendo que sea un ladrón, está buscando una comparativa. Y Cristo ya lo había dicho, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es decir, está buscando una comparativa de cómo el ladrón llega sin avisar, así también un día Cristo vendrá. ¿Cuándo vendrá Cristo? Pues ni los ángeles lo saben, tampoco nosotros lo sabemos. Pero él trata de ejemplificar porque muchas veces para lograr entender las cosas necesitamos tomar un ejemplo, ¿verdad? Y lo ejemplifica el Señor Jesucristo y dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Está siendo un ejemplo de cómo el ladrón puede llegar en la noche, en el día, en cualquier horario y puede robar, pero no te va a avisar, porque si te avisara, evidentemente tú lo esperarías. No está llamando el apóstol Pedro, ni Cristo mismo se está llamando a sí mismo ladrón, no. Tanto como del apóstol Pedro como del Señor Jesucristo, el fin del discurso
es lo que nos dice el verso 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es decir, el fin del ejemplo del apóstol Pedro y del Señor Jesucristo era decirle a los hermanos: prepárense, velen, oren, estén listos, porque no saben si el Señor vendrá hoy, mañana, dentro de 100 años o dentro de 1000 años. Los ángeles del cielo no lo saben, eso solo lo sabe Dios en su sola potestad. Por lo tanto, el fin del discurso no es señalar como un ladrón al maestro, no, el fin del discurso es que estemos preparados. Vuelvo y repito, no es que el apóstol quiera llamarle ladrón a Cristo, es que quiere que estemos preparados, velando, orando, porque no sabemos cuándo ha de venir. Pero luego dijo el Señor Jesucristo: pero bienaventurado será aquel que cuando su Señor venga, lo halle haciendo su voluntad. Entonces, el Cristo ladrón solo existe en el pensamiento de los religiosos que creen que vamos a ser raptados, pero no para nosotros. Nosotros no creemos en esa doctrina, porque luego esto nos lleva al tercer punto de nuestra plática, que es saber qué infunde el rapto. Los que tienen esta idea de la venida del Señor, pues traen de fondo un mensaje de temor, de miedo, un mensaje que trae a las personas pues muchas veces pánico. ¿Por qué? Porque a través del miedo logras controlar a las personas. El problema central de esta ideología, porque ellos toman lo que hemos leído en Mateo 24, versículo 36 al 41, donde nos dice pues ciertos acontecimientos que sucederán. El problema central de ellos es que lo toman todo de una forma literal. Y el ejemplo más claro de ese problema lo encontramos cuando al mismo Cristo le llaman ladrón. También la venida la toman en una forma equivocado que insta al miedo, basándose en lo que dice, por ejemplo, en el verso 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y entonces tomaron aquello tan literal que hasta empezaron a hacer videos, películas acerca de lo que acontecerá el rapto y de cómo según creen ellos que llegará a ser. Hay personas conduciendo en un coche y de pronto desaparecen. Imagínate que el conductor es el que desapareció, pues aquel coche va y se estrella. Más terrorífico se vuelve si lo que va conduciendo es un avión. Hay médicos que están en la sala de operaciones, tienen a la persona que van a efectuarle la operación, pero en ese mismo instante acontece el rapto. Y así muchos ejemplos que tratan de infundir temor, miedo a las personas, olvidando completamente la verdadera doctrina del maestro. Y a través del miedo pretenden ganar adeptos. Pero aquí también hay incongruencias. Esta creencia pues tiene incongruencia por todos lados. ¿Por qué? Porque en el hecho, cuando ellos muestran que las personas desaparecen, que están de pronto platicando el matrimonio que acaban de casarse y de pronto pues la chica desaparece, es que el Señor Jesucristo dijo que el cielo no entrará, carne ni sangre. Es decir, al reino de los cielos no va a entrar esta carne. Entonces, ¿cómo puede una persona ser llevada al cielo con este cuerpo humano? ¿No? Para ello, el apóstol Pablo decía, aquí dijo, os declaro un misterio. No todos moriremos, decía él, pero los que quedemos seremos transformados.
O sea, hablaba de una transformación que iba a existir de este cuerpo a un cuerpo celestial, a un cuerpo glorioso. Pero ellos no pueden hablar de esa transformación porque ya han corrompido toda la palabra de Dios. O sea, esto desde su principio que nace en Darby, pues desde ahí nace mal. Y las ideologías han ido cambiando. Entonces, el rapto en sí es contrario a la sana doctrina. No es algo que nosotros podamos decir, no, pues sí, voy a ser raptado, o bueno, o voy a cambiar pues la palabra, la venida del Señor por el rapto. No, no, no se puede. Ahora, ¿qué debemos esperar? Porque decíamos, hemos hablado un poco acerca de lo que es la doctrina, ¿verdad? Las incongruencias que existen en la doctrina, dónde se origina, cuáles son los problemas que tienen. Pero creo que el fin también es saber lo que debemos de esperar. Porque decíamos al principio, ¿verdad? Una pregunta que dejábamos ahí para los oyentes. ¿Qué espera usted? ¿Espera el rapto o espera la venida del Señor? O dirá alguien, pues yo espero cualquiera de los dos porque para mí es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos esperar? Pues debemos esperar la venida del Señor. La RAE define venir, hablando de la venida del Señor, como el movimiento que se hace de un lugar a otro, ¿verdad? El maestro, hablando de ello, nos dice en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien, esa fue la promesa del Señor. Recordemos la definición de venir, el movimiento que se hace de un lugar a otro. El maestro fue a preparar moradas y les está diciendo a sus discípulos, mire, voy, pero les hace una promesa. El rapto no avisa. El secuestro no te dice, mira, tal día te voy a ir a secuestrar, ¿no? Pero el maestro está diciendo, está prometiendo, voy a volver. Les voy a preparar un lugar, vendré otra vez y os tomaré. No les dice y los voy a raptar. No, porque ya les está avisando. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, Cristo volverá y anuncia su venida. El ladrón no lo anuncia como lo ejemplificó el Señor Jesucristo y como lo ejemplifica el apóstol Pedro. El ladrón no anuncia cuándo te irá a robar, pero Cristo hace esa promesa que iba a venir por su iglesia. Posteriormente, cuando los discípulos están viendo aquella partida del maestro, dice Hechos capítulo 1, verso 10 y 11. Y estando ellos, dice, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, hablando de Cristo, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. No dice, así los raptará. No, así vendrá. Entonces Cristo nunca dijo que nos iba a venir a raptar. Cristo habló de su venida y aconsejó que, como no sabemos ni el día, ni la hora, ni aun los ángeles de los cielos saben cuándo vendrá, que entre tanto estemos esperándolo, velando y orando. Otro texto es la primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
Y como estos, hay muchos textos más que podríamos ampliar que hablan únicamente de la venida de nuestro Señor Jesucristo y en ningún momento emplean la palabra rapto, porque la iglesia es de Cristo y está siendo preparada para ser entregada a su Señor. Así en la segunda carta del apóstol Pablo, bueno, Efesios capítulo 5, verso 26 y 27, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, el Señor Jesucristo está preparando, está embelleciendo, no ha cortado la comunicación. ¿Cómo entonces puede venir Él como un ladrón a robarnos? No, no, no puede ser. Cristo no es un ladrón. Eso solo lo hace ver la ideología, el pensamiento de la doctrina del rapto. Cristo es el esposo y está embelleciendo a la iglesia del Señor, la está cuidando, la está preparando y no lo hace con violencia, no lo hace con temor, porque la doctrina de Cristo no infunde miedo, no infunde desesperación, no dice, miren, voy a venir y va a ser un desastre total. No, a los únicos, y esto lo quiero hacer como un paréntesis, a los únicos a los cuales pues atormentaba el Señor Jesucristo eran los malos espíritus. ¿Sí? Así nos da el testimonio las escrituras, pero de lo contrario a su iglesia, a los que son de Dios, les infunde paz, amor, tranquilidad, confianza, seguridad. Por eso decía, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No se preocupen, no tengan temor. Todo lo contrario a lo que la ideología del rapto pues nos quiere hacer creer. Entonces, para finalizar, este texto me pareció muy interesante porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Qué esperamos nosotros? Pues esperamos la venida del Señor, a nuestro Señor, y no esperamos ser raptados o secuestrados con violencia. La luz de la vida brilló en el mundo